Una treintena de cubanos están ahora mismo detenidos en Pompano Beach bajo amenaza de ser deportados. Con nosotros, familiares de estos cubanos, también la abogada Michelle Sánchez, abogada de inmigración. muchas gracias por acompañarnos, doctora, con estos casos. Tenemos el caso de Yudislady Molina, que la vemos es esposa de Dacher Caballero. ¿Qué edad tiene tu bebé? El bebé un mes. Un mes. Mes y medio. ¿Y ese niño o niño? Niño. Es niño. ¿Y su padre? Es Dacher Caballero. Está ahora mismo preso. Sí. Está preso. Y María García es la madre de Carlos Trueba, de tu hijo que tiene 31 años y que está detenido también en Broward bajo amenaza de deportación. A ver, varias cosas. Voy a empezar, por supuesto, con Yudislady. ¿Qué tiempo llevaba tu esposo aquí? ¿Qué tiempo llevas tú? Bueno, ya sé de antemano que perdió el juicio de asilo político. Después la abogada nos dirá los peligros de esos juicios, ¿no? ¿Cómo hicieron? ¿Dónde lo detuvieron? ¿Lo llamaron? ¿Qué pasó? Bueno, él entró en enero, fue que lo liberaron en enero del 2021. Así que lo que llevaba aquí era poco tiempo. Y a él... Bueno, pero de enero al 2021 ahora es más de un año. Sí, más de un año. Ajá. ¿Y tú llegaste después? Sí, yo entré en septiembre del año pasado. En septiembre del año pasado. Sí. Doctora, ¿por qué al esposo lo quieren deportar? Ella no. ¿Qué cosa tan rara de separar aquí que hablan todo el tiempo de separar a padres e hijos? ¿Qué es eso? Bueno, mira, lo que yo tengo entendido es que el juicio de asilo lo perdió y no se hizo una apelación. Él salió con su orden de supervisión y se siguió presentando a Miramar. Lo llamaron para que se presentara y como buen ciudadano, buena persona que queremos que se quede en Estados Unidos, él fue y obedeció a esa cita y se presentó y ahí mismo lo detuvieron. Pero como no hay nada pendiente para él, ya él está bajo la discreción de ese oficial que lo detuvo. Lo que se puede hacer ahora en casos como este es un paro de la deportación, donde se muestra que él tiene su esposa, que ya está al punto de hacerse residente permanente, tiene su bebé, que es un ciudadano americano, más otras cosas que se ponen. Porque aquí pensamos en deportación. Él no es alguien que ha cometido un delito, que ha hecho nada, nada en absoluto. No, él no tiene ningún récord aquí criminal, nada. Él estaba estudiando, él estaba trabajando. Jamás él llegaba, se levantaba a las 5 de la mañana para irse para su trabajo. Llegaba a la casa a las 4, con la misma se bañaba, a veces no comía y se iba allá más tarde a las 5 para su escuela, que es una escuela, es la escuela FITI. Entonces él estaba estudiando su carrera. Él pidió, le dieron una ayuda estudiantil con su I-220B, le dieron su ayuda estudiantil para su carrera de electricidad. ¿Y por qué él? ¿Por qué él es la pregunta? Porque tengo entendido que Cuba, estos son los que Cuba ha dicho que sí, que va a recibir de vuelta. Es una pregunta que llevo varios días haciendo. ¿Por qué los cubanos? ¿Por qué los venezolanos? ¿Por qué el caso de Carlos Trueba, de tu hijo? ¿Tu hijo también qué tiempo llevaba aquí? ¿Qué tiempo llevas tú? Yo llegué en el 2015 con mi hijo menor de 10 años y él llegó en el 2019, entró por frontera, la misma historia, perdió el asilo porque no le pusieron abogado, no le pusieron a nadie que lo ayudara, no saben hablar inglés, ellos mismos tienen que preparar sus casos como puedan, se lo negaron, hizo todos los parámetros que debe de hacer y todos se lo negaron y le dieron orden de deportación que ninguno de ellos firmó. Simplemente el juez se lo dijo. Y después estuvo 18 meses detenido ahí, le dio COVID, él es asmático, le dio asma. Yo mandé y llevé los certificados de asma y me puse muy molesta y lo soltaron el 22 de diciembre de ese año. ¿Del 19? Sí, lo soltaron. ¿Y estaba aquí ya y vivía Sí, trabajando? Ya le dieron el parol, ya le dieron su permiso de trabajo, le dieron su licencia y le dieron... ¿Tiene esposa, hijos? Él tiene hijos en Cuba. Aquí. Le dieron el socio también. Tampoco ha cometido delito, No, él no ha cometido ningún problema, delito. solo porque perdió el juicio. Solo porque tienen la orden de deportación. Igual fuimos como ciudadanos,
hemos ido otras veces, ya hemos ido 2 veces, 3, y nunca había sucedido eso. Fuimos normal y ahí lo dejaron. Ok, pobrecito. ¿Cómo se llama? ¿El bebé? Milan. 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 Caballero. Ok. A ver, doctora, porque la primera pregunta es, ¿por qué van a buscar a personas que no tienen delitos, que no han hecho nada, cuando aquí hay 30.000 cubanos con carta de deportación? Yo no les deseo que sean deportados ni nada, pero que sí han cometido delitos de todo tipo, ¿no? Entonces están buscando a personas decentes, pero que lo único que veo es que llegaron en los últimos 3, 4 años y que perdieron un juicio, ¿no? Muchas veces hemos hablado, la doctora estaba aquí antes, del peligro de ir a un juicio de asilo político, pero yo no sabía que si pierdes el juicio te dan una carta de deportación. Claro, si pierdes el juicio y no haces una apelación, ya esa orden de deportación es final. Si apelas, entonces estás bien mientras que la apelación esté pendiente. Pero muchas personas no apelan porque te meten miedo y te dicen, mira, si apelas, entonces vas a estar detenido quién sabe cuánto tiempo más. Y a veces es verdad, porque no te quieren soltar hasta que ya esa orden de deportación sea final. Porque cuando te sueltan con un paro, con una orden. ¿Por qué ellos no esperaron, disculpa la interrupción, en vez de pedir, aquí viene la disyuntiva, en vez de ir a un juicio por asilo político, esperar el año y un día para acogerse a la ley de ajuste cubano? Porque ellos entraron con la I-220A, no le han dado un parol. Entonces, no es automático que ellos puedan aplicar para la ley de ajuste cubano. Es lo que hemos estado hablando acá en el programa, que la I-220A es el equivalente a un parol o no, no se sabe todavía. ¿Qué es lo que ustedes estuvieron luchando durante mucho tiempo y otro grupo de abogados de que fuera visto como un parol, pero al todavía final no ha sido así? No, todavía ese tema está pendiente en la Junta de Apelación de Inmigración, que es la Corte de Apelación de Inmigración en Virginia, y todavía no se ha visto una decisión. Lo grave de todo esto, y vamos a ir a una pausa cuando regresemos, es que todo esto es consecuencia de que evidentemente están negociando con Cuba, porque sabemos que si Cuba no admite de antemano a alguien de vuelta, ni siquiera empiezan este tipo de detenciones. Al sistema migratorio evidentemente no es para hacer el bien. Yo quisiera saber si es Juan González, la Mendral, a quienes están aconsejando en tiempos electorales de esta manera al Partido Demócrata, le están haciendo un daño terrible, porque los cubanos, que siempre han estado a favor de unas fronteras seguras y que no se hace relajo, también se dan cuenta de que lo que están haciendo ahora es una negociación, es parte de una negociación más amplia con Cuba, que fíjate que coincide con los $2 millones que le dieron, con los trajes de bomberos, con el acercamiento a Venezuela, etcétera, porque, repetimos, nada de esto, Cuba determina a quién acepta y a quién no acepta. O sea que es una cosa bastante injusta. Ustedes han hablado, tú has hablado con tu esposo, ¿qué te ha dicho? Por ejemplo, hoy estábamos tratando de que, porque no podemos llamar, él tiene que llamarnos desde el centro de detención. Ah, lo tenemos. Pues bien, Dacher Caballero, cubano que está con orden de deportación en este centro de detención de Pómpano. ¿Nos escuchas, Dacher? Hola. Bien, estamos aquí con tu esposa, con tu niño. ¿Qué ha pasado? ¿Qué les han dicho? ¿Por qué este arresto de repente y esta amenaza de deportación? No, simplemente nosotros lo que hemos hecho ha sido cumplir con inmigración. Todas las personas que vemos acá, ninguno somos criminales, todos hemos ido a la inmigración, todos tenemos socios, tenemos permiso de trabajo. Simplemente lo que hicimos fue presentarnos una nos llamaron una llamada telefónica. Se escucha, disculpa, Dacher, se escucha bastante mal. Vamos a hacer entonces preguntas cortas para que se entienda mejor. ¿Cuántos cubanos más hay contigo allí? Tenemos aquí 40 cubanos ya. 40 cubanos. ¿Hay mujeres? No sé hasta ahora porque no sabemos. Ajá. No sé decirle si hay mujeres o no. ¿Se han reunido con ustedes hoy y le han dicho que es una equivocación? ¿Tú crees que eso es que
como se dice en mi barrio, les están dorando la píldora o que realmente hay alguna posibilidad de que los liberen? Ellos dicen que eso es una equivocación. Nadie sabe explicar ninguna respuesta correcta. ¿No? Ellos hoy mismo dijeron que tuvieran calma, que nos iban a liberar, íbamos a ser liberados en 3 días, pero nosotros no estamos confiando en nada de esas cosas porque sabemos que con esas mentiras, mira, estamos ahora. Qué raro que se oye tan mal, ¿que es un teléfono de allí o él tiene un teléfono? Un tablet le dan. Un tablet. Un tablet. Y se puede hacer videollamadas. Ah, sí. Ajá, disculpa que se oiga tan mal. Ahora, yo me tomaría todo muy en serio porque hace 2 días hablamos con 2 autobuses llenos de venezolanos que estaban aquí y los deportaron. O sea, que aquí se está hablando de que se miente. Hay un escándalo nacional porque supuestamente el gobernador le mintió a los que mandó para Nueva York, pero aquí a los venezolanos les mintieron. A ellos, me disculpa, evidentemente les están mintiendo, ¿no? Ese cuento de que es una equivocación, doctora. Eso es bien difícil de creer. Sería buenísimo si fuera una equivocación, porque son personas que todas son, de lo que yo tengo entendido, todas son personas que no tienen delitos y que siempre han seguido por el buen camino y que simplemente tienen una orden de deportación y necesitan ayuda de abogado. Ahí en esa oficina uno no puede ir sin de verdad saber la razón por la cual va, especialmente hoy día. Y esto está pasando porque el memorándum que le daba a los oficiales de inmigración la discreción para decir tiene un hijo, tiene una esposa, tiene una mamá que tiene una enfermedad o ha comprado una casa, tiene un trabajo, ese memorándum que puso este gobierno en vigor para que los deportadores podían decir, ok, tú te quedas, no te vamos a deportar, sigue viniendo, te vamos a firmar, no te vamos a detener. Eso ya está todo cancelado y ahora está en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos. Estas imágenes que estamos viendo son ayer ustedes en el Versalles. Estábamos orando. Se reunieron varios familiares. Ahora, ¿dónde fueron esos juicios? ¿Fueron aquí en Miami los juicios de asilo político? Ah, ¿fueron dónde? Él estuvo en Georgia, me parece que fue. En Georgia, ¿y el de su hijo? En Arizona. En Arizona. Que ese es otro problema, ¿no? Que tratado también por jueces ajenos completamente a la realidad de Cuba, que no la entienden, que no saben que parezca increíble la dimensión de la dictadura que hay en el país. Estamos aquí primero para exponer este hecho, pero si hay que regresar más días, yo creo que hay que regresarlo, no solo porque sean nuestros compatriotas, sino porque todo esto es una manipulación que al final lo que busca es acercarse al régimen castrista, y los familiares de estas personas, tanto su esposo como su hijo, son los chivos expiatorios de quienes están hablando al oído del presidente con una desvergüenza que tiene que ser denunciada. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, nos queda 1 minuto y medio, pero cuenten con nuestra solidaridad, que la podemos dar a través del apoyo. La abogada también pueda ayudar. Ojalá, a veces estas deportaciones son expeditas, pero mi consejo es, hay que protestar, hay que hacer bulla, porque además en el pasado ha ocurrido, y ahora creo que ocurre también, que el gobierno cubano no solo te cobra por salir, porque el gran traficante es el gobierno cubano, sino que ahora cobra porque te devuelvan. El gobierno en el pasado ha dado hasta $10,000 por cada uno que deporta. Estamos colaborando con el tráfico humano más grande que hay en el continente y además de manera deshumanizada. Doctora, una última cosa. Si a otras personas la llaman, yo sé que no pueden dejar de ir porque se convertirían en prófugos, pero ¿qué aconseja usted? ¿Que vaya con un abogado? Que esté listo con todos los factores necesarios y las pruebas necesarias para presentar un paro de la deportación. Eso es lo que... existe eso, un paro, se puede parar la deportación. Se puede pedir un paro de la deportación, reuniendo ciertos factores, ciertas pruebas, hacer un buen caso y presentarlo hasta ese mismo día o un día antes, para que eso esté pendiente. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en el día de hoy. Vamos a mantenernos en contacto y repito, todo esto es un descaro, vamos a hablar en plata, todo esto es un descaro. Están negociando con Maduro, están negociando con La Habana y están usando a nuestros compatriotas de chivos expiatorios y no lo debemos permitir, es un asunto moral. Buenas noches.